Con el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, los solicitantes de asilo necesitan entender exactamente qué buscan los oficiales de asilo durante las entrevistas, porque las tasas de denegación se van a disparar. Va a ser más importante que nunca ir a la entrevista de asilo preparado. Necesitas saber exactamente qué necesita obtener de ti el oficial de asilo para aprobar tu caso. Y adivina qué, la mayoría de los solicitantes de asilo no tienen ni idea. Pero no te preocupes, te voy a contar las claves que debes saber para superar con éxito tu entrevista de asilo en esta nueva y dura realidad. Y empezamos ahora mismo. Soy Brian Manning y solía ser oficial de asilo en el gobierno, pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes de todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Déjame saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás pensando en solicitarlo. Me gustaría especialmente saber de ti si llevas varios años esperando una entrevista de asilo. Escucha, estamos entrando en un periodo crítico para los solicitantes de asilo. Con el regreso de Trump a la presidencia, el proceso de asilo va a ser más difícil que nunca. Por eso es absolutamente crucial entender qué es lo que buscan los oficiales de asilo. Verás, la mayoría de los solicitantes de asilo se centran en las cosas equivocadas durante su entrevista. Piensan que solo necesitan contar su historia, o puede que se centren en convencer al oficial de que son buenas personas, que merecen la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. O están decididos a proporcionar un contexto innecesario del país, o simplemente se van por la tangente. Piensan que tienen libertad para hablar de lo que quieran y que realmente saben qué es lo que hará que el oficial quiera aprobar el caso. Pero no es así como funciona. El oficial no te dejará hablar libremente. Tu oportunidad de expresarte es en realidad muy limitada y tienes que hacer que cada momento cuente. Además, al oficial realmente no le importa nada más allá de los estrictos requisitos de elegibilidad para el asilo. Necesitas entender con precisión qué casillas necesita marcar el oficial para aprobar tu caso. Según mi experiencia como oficial de asilo, hay dos aspectos principales de cualquier caso de asilo que debes abordar absolutamente: la persecución y el nexo. Persecución significa básicamente daño grave. El oficial necesita saber si has sido gravemente perjudicado en el pasado o si existe la posibilidad razonable de que seas gravemente perjudicado en el futuro. Pero aquí está la parte crítica: no todo daño cuenta como persecución. Esto es especialmente importante de entender en la segunda administración de Trump, cuando es probable que se instruya a los oficiales para que apliquen una valla extremadamente alta para lo que constituye persecución. ¿Qué tipo de daño es lo suficientemente grave como para considerarse persecución? Ser torturado, como soportar descargas eléctricas o que te arranquen las uñas, definitivamente cuenta. Recibir un disparo o una paliza tan fuerte que requiera hospitalización, eso también cuenta. Pero ser empujado o acosado, es casi seguro que no es suficiente. Por cierto, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de pulsar el botón de suscripción y la notificación de campana para que no te pierdas la información que comparto en este canal. Bien, aquí hay algo crucial que mucha gente no se da cuenta. El daño psicológico también puede contar como persecución. Por ejemplo, si alguien te pone una pistola en la cabeza y aprieta el gatillo, aunque no haya bala, eso podría contar como persecución si causa un trauma psicológico grave que requiera terapia. Además, incluso múltiples incidentes menores, ya sean físicos o psicológicos, pueden sumarse a la persecución. Para evaluar si has sido perseguido, el oficial te hará preguntas específicas, como: ¿has sufrido alguna vez daños físicos en tu país? ¿Cuántas veces? ¿Qué lesiones sufriste? ¿Buscaste atención médica? ¿Cuál fue el diagnóstico y el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tardó en curarse? También te preguntarán por el daño psicológico. ¿Cómo te ha afectado lo que has pasado? ¿Has visto a un profesional de la salud mental? ¿Tienes pesadillas, problemas para dormir, ansiedad o depresión?
Estas preguntas son críticas porque ayudan a establecer la gravedad del daño, un umbral que probablemente será mucho más alto bajo la nueva administración. Y el oficial está evaluando tanto si lo que has soportado en el pasado es lo suficientemente grave como para alcanzar el nivel de persecución, como si el daño que temes para el futuro sería, de concretarse, lo suficientemente grave como para constituir persecución. También están evaluando la probabilidad de que realmente sufras daños en el futuro. Por lo tanto, tienes que estar preparado para hablar en detalle, no solo del daño pasado, sino también de cualquier circunstancia que indique que corres un riesgo real de sufrir un daño grave en el futuro. En la jerga del asilo, tienes que establecer que tienes un temor objetivamente razonable de persecución, que existe una, entre comillas, posibilidad razonable de que seas perjudicado de una manera tan grave que cuente como persecución, en la forma en que esa palabra se define en la Ley de Asilo de los Estados Unidos. Pero esto es lo que no me cansaré de repetir. No basta con demostrar que has sido o serás perseguido. Aquí es donde entra en juego el segundo aspecto principal de todo caso de asilo, lo que llamamos nexo. Nexo significa conexión. Concretamente, la conexión entre la persecución y una de las 5 características protegidas por la Ley de Asilo de los Estados Unidos. Tienes que convencer al oficial de que la persecución está motivada por una de estas 5 cosas: tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. El oficial necesita entender qué es lo que motiva a los perseguidores a atacarte. Te harán preguntas como: ¿qué dijeron cuando se acercaron a ti por primera vez? ¿Qué dijeron durante y después del incidente? ¿Qué han dicho exactamente al amenazarte? ¿Conoces a personas en tu misma situación en cuanto a tu característica protegida a las que los perseguidores temidos hayan hecho daño? Estas preguntas no son aleatorias. Están tratando de establecer los motivos de los perseguidores. Debes estar preparado para hablar de cualquier declaración hecha durante los incidentes de daño o amenazas y cualquier circunstancia que demuestre por qué has sido atacado. ¿Qué es lo que hace que los malos quieran hacerte daño? ¿Cómo sabemos que eso es realmente lo que les motiva? También hay otros elementos cruciales. El oficial querrá saber si tus perseguidores son del gobierno o son ciudadanos particulares. Esta distinción es vital porque si son ciudadanos particulares, tendrás que demostrar que el gobierno no puede o no quiere controlarlos. Espera un interrogatorio exhaustivo sobre si denunciaste los incidentes a las autoridades y qué ocurrió cuando lo hiciste. También te preguntarán por la reubicación interna, es decir, si podrías estar seguro mudándote a otra parte de tu país. Necesitarás razones de peso para demostrar que esto no es posible. Por ejemplo, si tu hijo necesita atención médica especial que solo está disponible donde están los perseguidores, eso es relevante. Por último, te preguntarán por los países por los que pasaste antes de llegar a Estados Unidos. Esto está relacionado con el reasentamiento firme. Si tenías permiso para quedarte permanentemente en otro país, pero decidiste no hacerlo, no puedes obtener asilo aquí. Escucha. La Ley de Asilo de los Estados Unidos es muy complicada y el oficial va a evaluar muchísimas cosas en tu caso, pero los elementos que he cubierto hoy son las claves en un caso de asilo. Son las cosas que debes prepararte para explicar con gran detalle en tu entrevista de asilo. Bajo la segunda administración Trump, prepararse para estas preguntas es más crítico que nunca. El margen de error será menor y el escrutinio será más intenso. Debes estar preparado para proporcionar información clara y específica sobre cada uno de estos elementos. Recuerda, no se trata solo de contar tu historia. Se trata de abordar sistemáticamente cada requisito para el asilo de una manera que no deje lugar a dudas. Con las tasas de aprobación, que probablemente se desplomarán bajo la nueva administración, no puedes permitirte el lujo de pasar por alto ninguno de estos elementos cruciales. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy mismo. Ese número es el 713-909-0401.
1. Recuerda, ayudamos a personas de todo el país, así que no importa dónde vivas. Llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo, para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. De nuevo, soy Brian Manning, y es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.